Bienvenidos. A través de este video vamos a hablar de cómo se implementó la educación sexual en nuestro país. En 1964 se realizó en Montevideo, presidido por el Dr. Roberto Caldeiro Barcia, la primera reunión de la Asociación Latinoamericana de Investigaciones de Reproducción Humana. La Sociedad Uruguaya de Sexología fue fundada en Uruguay el 9 de abril de 1965 por el Dr. José Aguerre y la educadora Blanca Tito de Soldini. También son luego mencionados en las actas otros miembros fundadores, los doctores Abraham Genis, la profesora Anunciación Macela de Vilvilacqua, el doctor Raúl Acosta y el doctor José Pedro Saralegui Buela. Es importante destacar que en la década del 60 solo 3 países de América del Sur estaban trabajando en este campo: Argentina, Uruguay y Chile, con alguna presencia ocasional de algunos peruanos y venezolanos. En Montevideo se realizaron jornadas que reunían a unas 50 personas de esos países. Si bien la Sociedad Uruguaya de Sexología fue fundada en 1965, es interesante destacar que en el año 1921 se presentó el primer proyecto de educación sexual para escolares varones por el diputado Mateo Legnani, que no fue aprobado, pero más tarde la doctora Paulina Luisi escribió el primer libro de educación sexual que se publicaría en abril del 22, titulado Plan y Métodos de Enseñanza Sexual, y luego, en 1950, su libro Pedagogía y Conducta Sexual. En 1930, el profesor Augusto Turene debatía sobre las consecuencias del aborto provocado en el Uruguay, y en el 34, gracias al Código Penal de Irureta Goyena, se despenalizó el aborto por 4 años. Pero en el 38 se aprueba la Ley 9763, la cual estuvo vigente hasta el 17 de octubre del 2012, que penalizaba el aborto, donde después de varios años de discusión del tema finalmente se logra la despenalización del mismo. En 1946, por primera vez las escuelas rurales contaron con una normativa que les habilitaba a intervenir en cualquier caso que detectaran dificultades sexuales. Recién en el 57, coincidente con el Plan Estable, se aprobó un programa para escuelas urbanas que comprendía la enseñanza del arduo problema del sexo en humanos y animales. El primer manual de educación sexual integral fue publicado en 1980 por la socia fundadora, la profesora psicóloga Lida Tuana y la psicóloga Mabel Moreni de Giorgi. En 1992, en convenio con la Intendencia Municipal de Montevideo, se crea, dirige y aplica el programa de educación sexual no formal para la ciudad de Montevideo, primero en el mundo en su tipo, por un lapso de 13 años consecutivos. Los primeros coordinadores del programa fueron Andrés Flores Colombino, Elvira Frank, Lilian González, Raúl Penino, Elena Rosada, Graciela Barín, y trabajaron inicialmente 111 socios de la SUS. La SUS participó en todas las instancias como sociedad y a través de sus integrantes, sobre todo con el liderazgo de la doctora Estela Cerruti, en la elaboración del malogrado programa de educación de la sexualidad de Codicen, por iniciativa de su vicepresidente, el maestro Miguel Bujosa, que comenzó en 1987 y fue cancelado en 1996, por el entonces vicepresidente del Consejo Directivo Central, José Claudio Williman, por discrepancias respecto al enfoque dado a la homosexualidad. También lo hizo en el vigente y exitoso programa de educación sexual formal, que entró a funcionar desde el año 2007, siendo uno de los fines de la SUS establecidos estatutariamente la incorporación de la educación sexual en la enseñanza pública. El 14 de diciembre de 2005, el Consejo Directivo Central de la ANEP crea una comisión de educación sexual, la cual trabajó durante el año 2006 y presentó ese año una propuesta a nivel nacional titulada La incorporación de la educación sexual en el sistema educativo formal, una propuesta de trabajo. Esta propuesta logra en noviembre de 2006 su aprobación por parte de las autoridades del Codicen. De esta manera, la educación sexual se inserta dentro del proceso educativo, en todos sus niveles, a través del Programa Nacional de Educación Sexual. A partir de la promulgación de la Ley General de Educación número 18.437, se define a la educación sexual y a otros afines como líneas transversales que deben de ser abordadas en todos los niveles educativos. Es así como la Comisión de Educación Sexual comienza a dirigir su trabajo al cumplimiento de los compromisos y objetivos que establece esta ley. En 2014, el colectivo Ovejas Negras y el Ministerio de Desarrollo Social, junto al Departamento de Género en las Políticas Distributivas y la Administración Nacional de Educación Pública, publican la Guía de Educación y Diversidad Sexual.
Esta guía tenía como principal propósito brindar a docentes y profesionales de la educación herramientas conceptuales y metodológicas para que se pudiera realizar un correcto abordaje de la diversidad sexual en el ámbito educativo. Sin embargo, la ANEP terminó desvinculándose de la redacción de la Guía de Educación y Diversidad Sexual. El director de Derechos Humanos argumentó que el Códice tenía como preocupación el no cumplimiento de requisitos formales institucionalizados para la aprobación de la guía. En el año 2007 da inicio la implementación del Programa Nacional de Educación Sexual en los distintos niveles del sistema educativo. En el 2009 se capacitaron docentes, se instaló un centro de referencia y documentación en Montevideo, se conformaron grupos departamentales de trabajo, se realizaron talleres curriculares y se incluyó la temática en los nuevos planes y programas. En este momento se está revisando y reconsiderando las leyes educativas sexuales de nuestro país debido a la fuerte controversia que generó la presentación del manual para la ANEP en el 2017, ya que algunas de las actividades y ejercicios para hacer en el aula que se proponen no fueron bien aceptadas dentro de la comunidad, generando fuertes polémicas al respecto que aún están en discusión y remisión. Actualmente se implementan diversos programas y actividades de educación sexual en todas las dimensiones del sistema de educación del país. Es importante que se aborde la educación sexual en la formación docente. Como futuros docentes, es importante nuestra formación en educación sexual, ya que debemos de poder brindar información certera y válida a los alumnos, logrando ayudarlos a resolver sus dudas y a entender el proceso de desarrollo que atraviesan. Es importante estar informados y poseer los conocimientos necesarios para prevenir que se vulneren los derechos de los niños, adolescentes y preservar los mismos. En la Ley número 18.437, artículo 40, inciso H, se plantea que tanto educadores como educandos deben de utilizar instrumentos proporcionados por la educación sexual para poder reflexionar de forma crítica sobre las relaciones de género y la sexualidad en general, para que estos puedan disfrutar de ella responsablemente. Es importante, no solo para la educación, sino para la sociedad en general, tematizar durante los distintos niveles del proceso educativo sobre educación sexual. La creación de una política que regule y controle la instrucción de esta temática en las instituciones permitirá a los individuos ejercer correctamente y abiertamente sus derechos. Para concluir, es de suma relevancia que se establezcan políticas sobre educación sexual que permitan un fácil acceso a información de confianza y que permitan la generación de espacios de consultas y dudas para todos los individuos, principalmente en las etapas de pleno desarrollo como lo son la niñez y la adolescencia. Volvemos a mencionar, como agentes de la educación, los docentes deben de poseer las herramientas y los conocimientos necesarios para instruir y cooperar con el desarrollo y crecimiento de los educandos, teniendo como principal espacio de intercambio las aulas de tanto escuelas como liceos.